Correcto. Bien, buenas noches, buenas tardes a todas y a todos los que nos están acompañando en este momento en el seminario permanente de Teoría de la Historia. Estamos en una sesión especial porque este mes de septiembre cumplimos un año de funcionamiento en este proyecto que nació por voluntad de Fernando Betancourt, profesor de la Universidad Autónoma de México, y el cual me ha invitado y me he sumado con mucho orgullo, con alegría y responsabilidad en este seminario que ya lleva un año. Entonces, hoy día nos acompaña el profesor Anaclet Pons, por todas y todos conocido, quien nos ha pedido que hagamos una presentación muy breve y como es tan conocido, en realidad simplemente agradecerle a nombre de Fernando y mío por su tiempo, por su disponibilidad y estamos muy contentos de que pueda compartir hoy día con nosotros. Adelante, profesor. Bueno, pues muchas gracias. Para mí es un placer y es un honor haber coincidido con el aniversario del seminario. Agradezco tus palabras. No, bueno, soy muy conocido en mi casa. Sí, en mi casa me conocen muy bien, pero fuera tampoco tanto. Voy a ser muy breve. Voy a hacer una pequeñísima introducción de, digamos, de defensa de la teoría o de la historiografía para ir al marco digital. Y quiero empezar señalando que, por lo común, historia, historiografía y demás, visto desde el sentido común, parece tener poco que ver con la parte teórica, porque habitualmente el saber histórico es considerado como algo más bien empírico, artesanal, que está basado en la investigación de documentos y en la recomposición del pasado, pero de hecho siempre dialogamos con una serie de marcos teóricos que son fundamentales para entender qué hacemos. Yo, que ahora he empezado las clases, lo primero que les digo a los estudiantes, y yo no imparto clases de historiografía ni de teoría, les pregunto qué saben ustedes sobre el objeto que vamos a tratar hoy, que puede ser cualquiera, Europa, España, la historia universal o América. Y les digo siempre que no sabemos lo que pasó, sino que sabemos lo que se ha escrito sobre lo que pasó y que por tanto es muy importante saber cómo se ha escrito. Aunque, claro, siempre tropezamos aquí con un problema fundamental que luego espero que se pueda ver quizá en parte en lo que señalaré posteriormente, que es la oposición entre el profesional que va al archivo y que tiene, por tanto, un valor y un reconocimiento dentro de la disciplina, y el teórico que no va al archivo. El teórico se suele quedar en su casa, por tanto, toda la mitificación del archivo y lo que representa en el trabajo del historiador se pierde. Yo creo que los problemas que existen en cuanto a la reflexión historiográfica tienen que ver con dos elementos. Uno es su relativa juventud. No tiene la tradición larga y consolidada que tienen otras áreas de nuestra disciplina, y sobre todo y fundamentalmente su reflexividad. Digamos que es su carácter introspectivo, que además exige introducir la perspectiva del observador, y esto es algo que habitualmente no estamos acostumbrados. Sí que solemos aplicar bastante al objeto que estudiamos, siempre y cuando no seamos nosotros. Esto es una cuestión sobre la que deberíamos reflexionar. Y creo, por otra parte, que la abstracción, la reflexividad no tiene muy buena prensa entre los historiadores, porque los historiadores prefieren las, digamos, realidades vivas o revividas del pasado. Y esto se observa incluso en los estudiantes. Cuando se les explica cómo se ha escrito, los estudiantes se sienten decepcionados porque esperan que les cuentes acontecimientos, procesos, etcétera, ¿no? Reflexiones sobre qué se ha dicho sobre esos procesos. Ese trabajo reflexivo es fundamental, y es fundamental porque surge de una característica de nuestra disciplina, que es la fragilidad epistemológica, es decir, que es producto de un contexto social, político, ideológico, y por tanto ese contexto es un objeto de estudio en sí mismo. Por tanto, digamos que cuando nos ocupamos del trabajo de otros y hacemos estudios historiográficos,
Lo que nos interesa es cuáles son los marcos mentales que aplican, la manera como articulan esos hechos dentro del sistema de hipótesis, cuáles son los adjetivos académicos que persiguen, etcétera, etcétera. Por tanto, me parece que la práctica histórica debe considerarse como un objeto fundamental del análisis conceptual. Un análisis conceptual que ha de insistir fundamentalmente en cómo narramos los cambios y los acontecimientos. Ahora bien, esta reflexión historiográfica o esta aproximación historiográfica, a mi modo de ver, adolece de un defecto habitual. Este defecto habitual, y voy directamente al caso que nos ocupa, este defecto habitual fue señalado hace muchas décadas por los llamados historiadores de la Escuela de Cambridge, Pocock, Skinner y compañía, y consiste en hacer dialogar dentro del estudio teórico historiográfico a una serie de autores, desde, digamos, los metódicos o historicistas o luego anales hasta la actualidad, como si estos autores carecieran de contexto. Por tanto, como si los ecosistemas en los que trabajan fueran distintos y los hacemos dialogar más allá del tiempo y del espacio. Y esto me parece que es un error. Este diálogo es un diálogo, y hemos de reconocer lo que es ahistórico, porque no tiene en cuenta, como digo, los ecosistemas. Por tanto, cuando yo hago un ejercicio, o hacemos un ejercicio historiográfico sobre el hoy, y espero haber mencionado mínimamente el porqué del valor del ejercicio historiográfico teórico sobre la disciplina, cuando lo hacemos, lo que primero hemos de preguntarnos, al igual que yo les pregunto a mis estudiantes, ¿qué sabemos sobre el objeto en cuestión? Lo que aquí tenemos que preguntarnos es cómo escribimos hoy. ¿Cuál es el ecosistema, el contexto social, político, económico, industrial, etcétera, en el cual escribimos? Y el contexto, el ecosistema en el que hoy escribimos es un ecosistema característico cuyo objetivo no es otro que el de digital. Porque este es el elemento que nutre todo el resto de procesos que forman parte de nuestra disciplina. Y voy para que se entienda y para justificar un poco el valor de este elemento, que muchas veces se toma como un elemento, pues, digamos, como decimos aquí, friki, como una especie de algo que es para entendidos o curiosos o para procrastinadores, en fin, una especie de pérdida de tiempo. Voy a referirme a un estudioso que no es precisamente un friki de la tecnología, porque hoy en día tiene unos 84 años, que es el señor Jerome Magan, que ha sido profesor de la Universidad de Virginia desde los años 80, que ha recibido un sinfín de distinciones y de premios, que es conocido por una serie de libros publicados sobre la teoría y la crítica literaria en aquellos años, pero que a partir de un determinado momento, a principios de los años 90, inicia un proyecto que se llama el Archivo Rossetti, que es un archivo hipermedia dedicado a un pintor y diseñador y escritor de la segunda mitad del siglo XIX en Gran Bretaña, que se llamaba Dante Gabriel Rossetti. Y cuando él empieza a trabajar sobre este proyecto hipermedia sobre Rossetti, se plantea una serie de cosas, y eso estamos hablando de los años 90. Y cuando se las plantea, empieza a pensar de otro modo. Y tengamos en cuenta que su objeto es un objeto clásico, los estudios literarios. Bueno, pues refiriéndose a eso, unos años después, Magan dirá lo siguiente, y creo que es suficientemente significativo. Dice, los hombres y las mujeres están llamados al dominio de las cosas precisamente, de las personas y de los acontecimientos de la vida. Somos y seremos siempre partícipes y alumnos, nunca maestros. Establecer esta distinción entre cosas y personas, entre dominio y aprendizaje, es lo que significa ser un humanista. Hoy tenemos que aprender a dominar cosas nuevas. Tenemos que aprender a hacerlas y a utilizarlas. Y perseguir ese objetivo nos compromete a una exigente y humilde aventura de conocimiento. Lo haremos convirtiéndonos de nuevo en estudiantes, un papel que como educadores humanistas creo que se nos da especialmente bien.
Magan decía esto con bastante humildad, cansado un poco de que sus colegas desatendieran lo que significa la tecnología digital y el impacto que supone. Un impacto que ya de entrada ha de entenderse en el contexto de un proceso técnico. Y este proceso técnico consiste, aunque tiene muchas otras consecuencias, en la mutación de la herencia analógica al contexto digital. Es decir, el paso de lo analógico a lo digital y, por tanto, el paso de esta herencia que muta a formas electrónicas desmaterializadas, y este es el elemento fundamental, la desmaterialización. Una desmaterialización que afecta a todos los elementos, no afecta solo al documento, con las consecuencias que ello tiene, sino que, aunque no tengamos tiempo de referirnos a ello, afecta al edificio que alberga y controla el documento, que es el propio archivo. El archivo también se ha desmaterializado, y esto es fundamental porque el archivo y el documento son elementos centrales para nuestra disciplina. Yo entiendo que mucha gente, cuando digo esto, señale que esto es una especie de cantinela que no tiene mucho sentido. Y acto seguido, esa persona que cree que su ejercicio, su oficio se mantiene incólume más allá del cambio digital, acto seguido atiende a su celular, contesta un mensaje o realiza cualquier otra operación digital y entiende que su vida ha cambiado. Por ejemplo, ya no tiene que memorizar los números de teléfono porque su celular los guarda por él. Y eso ha modificado su vida. No solo ha modificado su vida, está modificando el concepto de memoria. Y aquí hay otros elementos que juegan a mi favor, porque cuando yo digo documento, cuando yo abro una herramienta del Office y abro un documento, cuando ese documento lo archivo, cuando cojo mi celular y tiene una memoria portátil, o mi computadora y tiene una memoria portátil, todo eso tiene una serie de implicaciones enormes sobre la forma en la que vivimos actualmente. Y eso está modificando todo, como digo, todos los procesos en los que interviene el historiador. Aquí yo me había notado un ejemplo reciente que afecta, por ejemplo, a una de las revistas francesas más famosas que ha dirigido durante muchos años el historiador Pierre Nora, que precisamente es uno de los estudiosos de la memoria, la revista Le Débat. Esta revista Le Débat, no sé si lo saben, pero cerró el pasado año. Finales del pasado año cerró. Fue el último número de la revista Le Débat. Y eso tras 4 décadas de existencia. Y Pierre Nora hacía un editorial final como epitafio de estos 40 años de existencia y decía lo siguiente: la experiencia demuestra, y esto es una gran novedad, que la mayoría de los lectores tienden a consultar Le Débat por un solo artículo o un grupo de contribuciones sobre un mismo tema. Este uso no es probablemente nuevo, pero la consulta en línea por un precio muy inferior de la compra de un número, o por muy afortunado que sea el fenómeno en muchos aspectos, cambia radicalmente su significado. Cambia radicalmente su significado, cambia radicalmente el significado de la revista y cambia radicalmente el significado de la lectura. Y continúa, e incluso firma la muerte programada de lo que siempre ha sido una revista. La muerte programada de la revista. Y la revista es un elemento central, digamos, de la historia como grupo, como disciplina. Consiste en la reunión periódica de un conjunto coherente de artículos cuya proximidad compone un sentido y cuya duración impone una línea intelectual. Una revista es un menú meditado, un organismo vivo, la consulta a un artículo de su contexto para hacerlo realidad fuera de su sitio. La intención de su publicación desaparece. Una revista es un laboratorio de ideas y su lectura una fecha fija. Es el propio principio general de la revista al que se ve afectado. Probablemente nunca se recuperará. Yo señalaré esto de que es el principio general de la revista al que se ve afectado. Es el principio general de la mayoría de las operaciones que realizan los historiadores al que se ve afectado. Es este sistema lo que le afecta. Bueno, esto provoca una especie de desorden general. Yo escribí un libro en su momento y titulé El desorden digital, porque me parecía que lo que caracteriza este mundo que nos ha tocado vivir es el desorden.
un desorden al que tenemos que hacer frente de alguna manera porque afecta a todo, porque la historia y las humanidades en general no es un campo específico, es un campo que forma parte de un continuum, de un conjunto de cosas, por tanto todo está afectado. Y aquí me referiré a una historiadora que lo ha señalado muy recientemente, que decía, trayendo el caso de lo que ocurre con revistas como Le Debat o lo que les ocurre a los periodistas con la prensa escrita o a otras profesiones con el impacto de lo digital, ella decía, las prácticas y métodos de la historia digital están transformando parcelas aquí y allá en todo el paisaje. Aquí una red neuronal, allí un módulo temático, en otro lugar un mapa, una red social, abarca toda la gama de periodos, geografías, orientaciones, instituciones, de manera que ningún campo de la erudición histórica, por remoto que sea, está lejos de algún parterre donde algún estudioso haya aplicado a sus labores una práctica asistida por ordenador. En este caso, lo que esta profesora es Jo Gildy, autora junto con ahora no recuerdo, del libro Manifiesto por la Historia. David Armitage y Joe Gildy tienen un librito pequeño que se llama Manifiesto por la Historia, que está traducido, pero que se puede descargar gratuitamente en inglés. Bueno, a partir de ahí, lo que uno pretende, o lo que pretendemos es decir, bueno, pues vamos a estudiar, vamos a ver en qué consiste este campo de la historia digital o de las humanidades digitales. Porque partimos del hecho de que todo ha sido afectado. ¿Y este campo en qué consiste? ¿Y cuáles son sus particularidades? Bueno, hablar del campo, como siempre en todos los casos, y esto los franceses nos lo han enseñado perfectamente, es hablar de la genealogía. Y hablar de la genealogía sería excesivamente largo y yo no tengo el tiempo suficiente para hacerlo, pero más o menos podríamos decir que esto empieza con un referente inexcusable, que es un jesuita, el padre Roberto Busa, que estudiando un aspecto muy concreto, las concordancias en uno de los padres de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, decide apoyarse de las fichas de ordenador de aquella época, porque estamos hablando ya de hace bastantes décadas, y encuentra en IBM, la empresa que le proporciona la herramienta, un apoyo técnico para su trabajo. Esta idea del apoyo técnico da lugar a un concepto inicial, que es el inicio del campo, que se denomina informática humanística. Así es como se llamaba el campo inicialmente. Y cuando se llamaba informática humanística, eso hacía referencia a una asistencia, como digo, mecánica para el trabajo académico. Y tenía sus implicaciones, pero de momento no eran muy grandes o no eran muy graves. Lo que ha ocurrido a posteriori, cuando el campo se ha desarrollado, es que el término ha mutado y se ha modificado, se ha cambiado el término informática por otro menos técnico, más humano, y ha pasado a denominarse no informática humanística, donde lo humanístico era el adjetivo, sino humanidades digitales, donde el adjetivo donde el sustantivo son las humanidades y el adjetivo ahora es lo digital. Bueno, digital en castellano y en inglés, porque en francés, como se llama numérico. Y también en otros idiomas. El origen es bastante aleatorio, el origen del nombre, porque proviene de este siglo, del siglo XXI. En el año 2001, una editorial, la editorial Blackwell, decide hacer un compendio, lo que ellos denominan un companion to digital humanities. Bueno, el título no estaba puesto y cuando discuten los autores sobre qué título poner, porque no lo tenían claro, porque el campo se denominaba informática humanista, deciden ponerle este nombre, humanidades digitales, y así ha quedado. ¿Qué significa ese término y a qué se refiere? Pues significa que ya no es un servicio meramente técnico, no es informática humanística, no es un apoyo técnico a las humanidades, sino que estas nuevas herramientas se integran indisolublemente en cierto tipo de investigación.
Y eso genera un esfuerzo intelectual genuino, que tiene sus propias prácticas, sus estándares y sus exploraciones técnicas. Por tanto, parten, digamos, del hecho de los cambios trascendentales que ha supuesto el elemento digital en todos nuestros saberes y utilizan todo un conjunto de paradigmas, saberes y conocimientos propios con herramientas propias. Y esto es algo que no se puede orillar, como tampoco se puede orillar, no se puede marginar ni olvidar cuál es el origen de todo esto, que es el campo de los estudios literarios, lo cual tiene algunas consecuencias en cuanto al uso que luego han hecho los historiadores, que han intentado de algún modo separarse de algunas de las características que este campo ha tenido desde el principio y que provienen de lo que clásicamente denominábamos filología. Bueno, este campo y su desarrollo para lo que ahora nos ocupa, porque esto es muy amplio y yo no tengo tiempo, y una de las fórmulas, por ejemplo, sería mostrar ejemplos y cómo estos ejemplos están modificando nuestro conocimiento sobre el pasado, pero como digo, no tengo tiempo. Pero sí me gustaría señalar dos elementos que me parecen fundamentales para entender cómo nos está cambiando como historiadores y como ciudadanos y como todo en general. Estos dos elementos que ya he apuntado mínimamente anteriormente, uno es la desmaterialización y el segundo es, que es un correlato del anterior, es la abundancia. En cuanto a la desmaterialización, es algo que ha estudiado con profundidad el profesor Roger Chartier. Yo no voy a insistir en exceso, pero sí que me gustaría señalar algunos elementos como recordatorio, por si alguien no ha leído lo que ha escrito en diversas ocasiones reiteradamente el profesor Chartier. En cuanto a la desmaterialización, al hecho de que no tengamos soporte, esto implica la desaparición de esos soportes clásicos y eso afecta no solo al elemento en sí, al objeto en sí, esto los historiadores del libro lo conocen muy bien, sino a las técnicas de reproducción y de divulgación o diseminación. Y esto es fundamental porque una parte de nuestro trabajo consiste en la diseminación. Esta desmaterialización y el cambio en los soportes, o mejor dicho, la pérdida del soporte, afecta, como diría Chartier, al orden de los discursos, porque los discursos relacionan un objeto con un texto. Es decir, yo estoy acostumbrado a relacionar un objeto, que puede ser un prospecto medicinal, con el texto que lo contiene. Puedo diferenciar eso perfectamente de otro objeto que es una novela. Y diferencio perfectamente ese objeto novela con el objeto revista y lo asocio al contenido. De igual modo que lo diferencio de un listín telefónico como objeto, como soporte, y el contenido. Bien, pues eso, que es producto de una sedimentación secular de siglos, que viene de las diversas innovaciones, del códice, del libro unitario, la imprenta, etcétera, etcétera, eso ha desaparecido. Y ha desaparecido porque desde el momento en que todo está desmaterializado, en la pantalla de mi computadora, a efectos de pantalla, es lo mismo un listín telefónico, un prospecto medicinal, una revista o un libro, porque el soporte es el mismo. El soporte, en este caso, es la computadora, o puede ser otro soporte digital parecido, no es la computadora, será la tableta, será mi móvil, etcétera. En el fondo, además, y esto no vamos a entrar en ello, todos esos contenidos tan disímiles se escriben igual, es decir, todos son ceros y unos y por tanto pueden ser tratados de la misma manera. Por eso pueden ser leídos como hipertextos y permiten un juego que ahora no voy a entrar en él, pero es importante. Ese orden de los discursos cambia, por tanto, lo que es la textualidad actual. La textualidad electrónica, donde ese único aparato, sea el que sea,
y en mi texto ya hablo de la época de los aparatos en el texto que les he pasado y lo que significa la era de los aparatos, este aparato hace aparecer frente a la pantalla diversas clases de textos que tradicionalmente distribuíamos entre objetos distintos. Todos los textos son leídos además de la misma manera, con el mismo soporte, y yo puedo ir intercambiando textos de un tipo y de otro. Con anterioridad ante un texto yo necesitaba poder ver y saber leer, porque el soporte incluía la información, ¿eh? Era un todo característico, pero eso ya no es así, ¿eh? Ahora lo estable es el aparato reproductor, porque de hecho cuando yo intento recuperar un texto en una computadora, puede que ese texto haya desaparecido y ya no esté en el lugar donde estaba previamente y tengo que buscarlo en otro lugar. Esa pérdida de la materialidad está ligada a otros elementos. Por ejemplo, a la fluidez de los documentos digitales. Y esa fluidez y esa pérdida de materialidad se relaciona con otro elemento al que nosotros estamos muy acostumbrados, que es la abundancia. En otros textos se ha hablado de cómo se componen hoy en día los textos, pero todos nosotros sabemos que con una computadora no escribimos igual. Que sabemos que, y esto lo publiqué en otro texto para la revista española ayer, con la aparición de la máquina de escribir cambió la manera de escribir. Porque los que hemos escrito con máquinas de escribir sabemos que el trazo del bolígrafo, de la pluma, del lápiz, es ligero. Yo puedo tachar y seguir. Pero cuando uno escribe en una máquina de escribir, tiene que procurar no errar, porque si no, luego ha de volver atrás y utilizar diversos mecanismos para solucionar los problemas, ¿eh? Bueno, esto se ha acabado. Yo antes componía un texto y procuraba que ese texto no tuviera errores y pensaba durante mucho tiempo qué escribir para no cometer error. Hoy en día, con las herramientas ofimáticas, donde yo puedo borrar, insertar, eliminar, puedo hacer miles de cosas, yo escribo sin parar múltiples textos, ¿eh? Y esto genera una enorme abundancia. Esto implica una producción continua de documentos. Pero aquí la cuestión fundamental no es solo que se produzcan tantos documentos y que abunde tanto, que haya esta plétora infinita de documentos, sino que además de la plétora infinita de documentos, estos documentos, dado que son digitales, cuando yo escribo con mi herramienta ofimática, aunque lo que yo veo son letras y palabras, el código de la página no son letras. El código de la página son ceros y unos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en el fondo esos son datos. No son letras, son datos. Es lo mismo que ocurre cuando yo hago una fotografía digital. Cuando yo hago una fotografía digital, eso no es una imagen. En el fondo esos son ceros y unos. Y como todos sabemos, esta fotografía incorpora metadatos. Cuando yo hago una fotografía digital y la subo a una red social, incorpora metadatos que utiliza la red social en cuestión para etiquetarme, para saber de mí, sabe con qué máquina lo he hecho o con qué celular lo he hecho, qué día lo he hecho, con qué personas estaban si aparecen allí, si estaba nublado, en qué lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo lo almaceno en el Google, en las fotos de Google, Google me dirá al cabo de un mes o dos o un año, me dirá, recuerde usted su viaje a tal lugar y aquí tiene todo su álbum de fotos. Es decir, me narra porque utiliza los metadatos. No le interesa si mi cara es más grande o más pequeña, le interesan los metadatos. Es decir, hay una abundancia de metadatos. Voy a poner un ejemplo de un libro que se ha publicado hace poco, del historiador Ian Milligan, un historiador canadiense, que me parece bastante ilustrativo porque él contrapone dos ejemplos. El ejemplo de GeoCities, que GeoCities fue una web muy famosa que era el servicio de alojamiento gratuito que tenía la plataforma Yahoo cuando existió.
y lo contrapone con un archivo tradicional, uno de los archivos tradicionales más importantes y más voluminosos del Reino Unido, que, como sabemos, es uno de los países que mejor ha conservado sus archivos. En este caso, el Old Bailey, que es el Tribunal Penal de Londres. Bueno, él dice, pensemos, comparemos a nivel de abundancia. Pues comparemos. Este servicio de alojamiento de GeoCities se fundó en el año 1994 y se cerró en 2009. Por tanto, duró escasamente 15 años. Lo había adquirido Yahoo 10 años antes, luego no le interesó y lo cerró. El éxito fue inmediato porque se fundó en el 94 y en octubre del 95 tenía 10.000 usuarios. En 1997, 2 años después, tenía 1 millón. Cuando se cerró en 2009 tenía 7 millones de usuarios. Esos 7 millones de usuarios, y esto es otra característica del elemento digital, que han desaparecido porque cuando cerró Yahoo, el archivo de Yahoo y GeoCities desapareció. Afortunadamente, hay una herramienta, Internet Archive, el Wayback Machine, que recupera parte de estas pérdidas. Bueno, pues en el Internet Archive, en el Wayback Machine, podemos recuperar parte de lo que fue GeoCities. Bueno, pues la copia archivada contiene 180 millones de URL, es decir, de direcciones con, por supuesto, todo el contenido de cada una de las direcciones. 180 millones. Bueno, ahora comparemos con el Tribunal de Londres, que el archivo clásico ocupa de 1674 a 1913. Este archivo, que es inmenso y que, de esto podríamos hablar, pero tampoco hay tiempo, tiene en conjunto transcripciones de 200.000 juicios. Por tanto, tenemos 200.000 juicios, que la mayoría de ellos hablan de las clases populares inglesas, 200.000, y tenemos un archivo que ha desaparecido, GeoCities, que es una mínima parte, una infinitesimal parte de lo que es el archivo de Internet, que frente a estos 200.000 juicios tiene 180 millones de páginas, cada una distinta, de una persona distinta, de las clases populares y medias norteamericanas y de otros lugares que estuvieran suscritos a Yahoo. Por tanto, estamos comparando 186 millones de documentos generados solo en 15 años con este archivo que ocupa prácticamente 3 siglos y que tiene solo 200.000 juicios. Quiero señalar aquí otro elemento característico, y es que este archivo jamás no, pero nunca había sido tratado en profundidad, el Old Bailey. ¿Por qué? Porque es un archivo inmenso y nadie tiene la suficiente capacidad como para penetrar en el archivo, sentarse en una silla y él o ella y un grupo de estudiosos analizar estos 200.000 juicios. ¿Qué ocurre? Eso ha sido digitalizado y una vez digitalizado, eso permite tratamiento de esos 200.000 juicios. Pero claro, el tratamiento es distinto porque es un tratamiento básicamente cuantitativo. Y hay muchos ejemplos ligados, si tenéis la curiosidad de buscar el Old Bailey online, veréis toda una plétora de textos que van ligados a este archivo, ejercicios que se han hecho digitales sobre el contenido del archivo. Bueno, el caso de GeoCities me viene muy bien porque esa abundancia incide en otro rasgo digital fundamental a mi modo de ver, que es la presencia del yo. La posibilidad de que el ciudadano común se exprese y se archive por su cuenta. Hemos de tener en cuenta que el ciudadano común tradicional solo es objeto del archivo como paciente. Lo sabemos por los estudios de Foucault y muchos otros. El sujeto común es objeto de archivo cuando está enfermo, cuando transgrede la ley, por tanto cuando va al juzgado, etcétera, etcétera. Pero no es objeto del archivo con voz propia. El sujeto común, la única posibilidad que tenía era movilizarse, pero eso no es objeto de archivo,
o pintar las paredes, o o gritar en el espacio público, pero eso no siempre es objeto de archivo. Hoy en día el ciudadano común se expresa. Asistimos a lo que es una actividad desenfrenada de este usuario, del consumidor, que produce y almacena contenidos sin fin. Y esto lo hacemos nosotros diariamente. Esto que nosotros hacemos diariamente, llenando nuestras memorias, esto es el documento sobre el que tendrá que trabajar el historiador. Esto si se conserva, o lo que se conserva. Y eso está relacionado con la enorme capacidad de las memorias digitales. Yo no necesito recordar, no necesito tener una caja de zapatos y guardar unas fotografías familiares y tocarlas, tocar el objeto y rememorar. Puedo olvidar todo lo que hago porque inmediatamente lo proyecto a mi celular o a cualquier memoria digital. Con tantísimos contenedores como tenemos a nuestro alcance, lo que hacemos ¿qué es? Llenarlos. Siempre estamos llenando contenedores, memorias digitales de todo tipo y en cualquier lugar. Esto es lo que Jacques Derrida, en su famosísimo texto Mal de archivo, denominó la pulsión de conservación, esta pulsión de archivo. El título del libro era Mal de archivo. Y es este mal de archivo, este mal de archivo que es posible por estas máquinas, herramientas que se asemejan enormemente al aparato psíquico, a la memoria. Y ya que hoy en día el término memoria es tan importante y significativo en los estudios culturales o no culturales y en la historia contemporánea en general, pues es muy importante entender cómo recordamos hoy. Igual que es importante recordar no lo que se recuerda, sino cómo se recuerda, cómo se recordaba en el pasado y cómo se recuerda hoy. Y esto, por tanto, está relacionado con el otro elemento que también estudió otros estudiosos franceses, Paul Ricoeur, etcétera, que es el olvido, porque el olvido está relacionado con el recuerdo y con la memoria. Es la posibilidad de olvidar, la posibilidad que tengo de olvidar es la que acrecienta ese deseo de archivar, o la posibilidad de archivar infinitamente es lo que hace que olvide, consciente de que soy capaz de encontrar lo que busco en cualquier prótesis mnemónica. Y esto también está relacionado con el archivo que se genera el propio historiador. Es decir, esto que afecta a cualquier ciudadano común, nos afecta a nosotros como historiadores. Yo puedo hacerme el archivo, mi propio archivo. Puedo ir olvidando cosas y guardándolas en mi propio archivo digital para construir un archivo sobre el que escribiré una monografía o lo que fuera. Eso, claro, genera esta idea de conservarlo todo, para poder olvidarlo todo y rescatarlo de la memoria a voluntad, recordando y reviviendo cuando, en fin, cuando yo crea conveniente. Esto es lo que Derrida denominó el seísmo archivador. Y esto, como señalaba anteriormente, y también está en su libro, tiene consecuencias sobre el edificio mismo, sobre el archivo como edificio, porque en la medida que yo tengo acceso a un archivo digital, accedo al documento desde mi casa, desde mi computadora, y no necesito visitar el archivo. Y no visitar el archivo, es decir, no hacer el trabajo de campo, lo que en la historia es el trabajo de campo es visitar el archivo, tiene una serie de repercusiones enormes sobre el quehacer del historiador, aunque seamos inconscientes de ello. El historiador crea que está trabajando como siempre porque tiene acceso al archivo. No tiene el mismo acceso al archivo. Tiene acceso a una reproducción digital del documento, descontextualizado de la caja que contenía ese documento, que podía contener muchos otros documentos disímiles y que formaban el contexto de la formación del archivo. No el contexto del pasado, sino de la formación del archivo, que también es importante en ese trabajo de campo que hacemos. Bien, no tengo mucho tiempo, pero me gustaría señalar alguna cosa más, porque también es importante. En la medida en que yo accedo a un archivo desde digitalmente, tengo acceso a los archivos digitales, puedo tratar el archivo del Old Bailey en su conjunto, puedo tener acceso a toda la documentación. Es decir, puedo escribir una palabra cualesquiera
que sea esa u otra palabra y encontrar todas las veces que esa palabra aparece en todos los juicios entre 1664 y 1913, por tanto tengo esa capacidad, eso tiene un nombre, ya lo he anunciado anteriormente, datos. Y esto es el famoso Big Data. Y el Big Data tiene una serie de peculiaridades, particularidades. Una de ellas es el cambio de escala. Y ese cambio de escala, que obviamente es un cambio hacia lo macroscópico, hacia lo cualitativo, es un cambio de estado, porque el cambio cuantitativo acaba siendo un cambio cualitativo, ¿eh? Porque los datos se pueden reutilizar para convertirse en otras cosas muy distintas, ¿eh? Ofrece perspectivas novedosas que lo micro y lo cualitativo no podía ofrecer. Por ejemplo, y no tengo tiempo tampoco para desarrollarlo, los datos, el Big Data, favorece el análisis no causal, favorece el análisis correlacional, ¿eh? Esto va unido a aquello. No sé cuál es la causa, pero sí que sé que una cosa va unida a la otra. Y como diría un sociólogo francés muy conocido, supongo, Bruno Latour, si tú cambias los instrumentos, y estos instrumentos son los aparatos con los que nosotros hoy en día trabajamos, no digo yo que no haya alguien que continúe escribiendo a máquina y enviando cartas por correo postal y nunca haya tenido acceso a una computadora, digo entre los historiadores, puede que haya alguien. Pero si cambias los instrumentos, dice Bruno Latour, entonces cambias toda la teoría social que acompaña a esos instrumentos. Esto lo dice él en un texto de hace ya algunos años dedicado a uno de los padres del cuantitativismo y del estudio de la masa, que era el francés Gabriel Tarde. Se escribe Gabriel Tarde. Bueno, pues esto donde se ve perfectamente es en los estudios literarios y en la influencia que esto ha tenido en determinados estudios históricos. Yo no tengo tiempo para desarrollarlo porque el tiempo se me está echando encima porque tengo ciertos problemas de última hora y tengo que cortar antes de lo previsto, pero remito a los estudios de Franco Moretti, los diversos estudios de Franco Moretti sobre la literatura victoriana. La idea de Franco Moretti es muy simple. Nosotros, cuando hablamos de literatura victoriana, y digo literatura victoriana, como puedo decir, literatura hispana, mexicana, chilena, española, etcétera, la clásica, el canon, ¿qué hago? Pues estudio a unos pocos autores. Esos autores son el canon. La pregunta de Moretti es, pero bueno, ¿qué leía la gente realmente? ¿Qué lee hoy en día la gente? ¿Lee sobre todo el canon o lee cosas, digamos, literatura popular? ¿No? Bueno, pues él dice, afortunadamente, hoy tenemos acceso a toda la literatura victoriana digitalizada. Y esta literatura victoriana digitalizada no son los grandes autores canónicos que hemos leído una y mil veces y analizado intensamente una y mil veces, sino es un conjunto de textos enorme que nos da otra imagen de lo que la gente leía y de lo que se escribía durante la época victoriana en su conjunto. Obviamente, si yo en lugar de analizar, digamos, del medio siglo del XIX, en lugar de analizar a 20 autores y 40 horas, analizo 400 autores y 5.000 obras, mi mirada debe ser una mirada cuantitativa, ¿eh? Y esto implica una nueva escala, y la nueva escala cambia tu relación con el objeto. Y de hecho, cuando cambia tu relación con el objeto, cambia el objeto mismo. El objeto ha cambiado. El objeto literatura victoriana ha cambiado. Y quien dice eso dice otras cosas, ¿eh? Y esto, en fin, amén de incorporar discusiones sobre, cuando yo hablo de cultura victoriana, ¿a qué me estoy refiriendo? Porque aquí habría que discutir sobre si cuando yo hablo de cultura victoriana me estoy refiriendo a alta cultura o a baja cultura o cultura popular. Porque lo cuantitativo, aunque esté denigrado, hace referencia a lo popular. Porque lo cuantitativo, cuando apareció hace muchísimas décadas, estaba pensado para rescatar esas personas que nunca aparecían con su nombre, que estaban en los padrones, en los índices, en los registros,
pero no tenían nombre, no habían tenido una historia archivada y se los recuperaba de una manera anónima, que era la manera que teníamos. Hasta que aparecieron casos como el célebre molinero de Menocchio u otros que nos permitió recuperar parte de esas clases populares con nombre. Pero Menocchio apareció porque fue objeto de persecución. Si no, no hubiera aparecido. Bien, las críticas de la importación de eso a la historia y al cuantitativismo y todo esto han sido bastante señaladas. Yo me voy a referir a una de ellas que es bastante curiosa porque también habla un poco de este paso de los estudios literarios a la historia. Y me referiré a un historiador que ha trabajado mucho en el campo digital, que es Tim Hitchcock. Él dice en uno de sus textos, dice, las humanidades digitales son una bestia curiosa. Tiendo a pensar en ella como una especie de caballo de pega, con la crítica, la lectura distante y la teoría literaria ocupando la parte delantera. Bueno, esto de la lectura distante es la propuesta de Moretti, dado que es una lectura macroscópica. Él dice, hay dos tipos de lecturas, de cerca y de lejos, la lectura distante. Los textos de Moretti están todos traducidos y se pueden consultar muchos de ellos gratuitamente. Dice, viendo a pensar en todo esto, con un caballo de pega, con la crítica, la lectura y la teoría literaria en la parte delantera, todos relinchando y pataleando en la Modern Language Association cada año y en los Hagener Review Books. Mientras que la historia, la geografía y la biblioteconomía están atascadas en la parte trasera, haciendo el duro trabajo de crear nuevos recursos digitales y probar nuevas herramientas. Dice, y como me encuentro en la parte de atrás de esta componenda, paso gran parte de mi tiempo esperando que los airados debates de la parte delantera no provoquen demasiados trastornos en la parte de atrás. Porque efectivamente la mayor parte de los debates que se generan provienen del campo de las humanidades digitales que a su vez están dominadas por los estudios literarios. También entre estas críticas no voy a entrar en ello, pero a Moretti, por ejemplo, uno de sus opositores más feroces, y se puede entender, es Carlo Ginzburg, que en algunos de sus textos ha dejado caer algunos de los elementos que le disgustan especialmente de este modelo. No voy a entrar en ello. Bueno, podría poner muchos ejemplos de cómo los historiadores han hecho su historia digital. No tengo tiempo para ello, pero sí que mencionaré solo uno, por lo significativo que es, porque hay diversos campos donde ha fructificado la historia digital. Uno, por supuesto, es el análisis de textos, y ahora lo mencioné de inmediato. Otro es la cartografía digital, y hay muchísimos ejemplos, sobre todo en Estados Unidos, de este tipo de trabajos. Y también en todo lo que hace referencia a lo que hoy en día se denomina historia pública. La historia pública, dado que tiene como propósito fundamental llegar al máximo público posible, es básicamente hoy en día también una historia digital. Y la historia pública es uno de los campos que más se está desarrollando en los últimos tiempos, dado que el historiador encuentra cada vez mayor competencia, porque el medio en el que trabajamos es digital, y en ese medio digital nosotros no tenemos ninguna prerrogativa. Estamos como el resto. Es lo que nos ocurre cuando el estudiante acude a la Wikipedia para informarse. En la Wikipedia nosotros no tenemos ninguna prerrogativa. Cualquier persona puede escribir sobre cualquier guerra. Aparte de que la Wikipedia es muy, muy característica. Pero bueno, volvamos al ejemplo que quería poner. El ejemplo que quiero poner hace referencia a la obra de uno de los historiadores más importantes en cuanto al estudio de la Francia moderna, que es el historiador norteamericano Robert Darnton. Todo, desde los años 60, toda la trayectoria académica del profesor Darnton, que se acaba de jubilar y que ha cerrado todo su periplo con un libro que se acaba de publicar, toda su trayectoria está basada en un único archivo, que es el archivo de la Sociedad Tipográfica de Neuchâtel. Claro, ese archivo él lo trató de manera, digamos, cualitativa, con lectura intensa, presencial. Él ha ido al archivo, ha fotocopiado lo que tuvo que fotocopiar y ha trabajado durante muchos años en ese archivo.
y he extraído una serie de conclusiones. Yo no voy a entrar en ellas porque esto necesitaría varias horas, no es para ni 10, ni 15, ni media hora. Pero todas las conclusiones que ha extraído son todos los libros que ha publicado. Y él, en el último, lo dice, toda mi obra se cierra aquí, tantos años trabajando en el archivo tipográfico de Neuchâtel, y con esto doy por cerrado el capítulo de mi vida académica. Bueno, pues esa vida académica que ha sido tan floreciente y que ha dado lugar a uno de los historiadores más importantes dentro de la profesión, todo eso ha sido cuestionado cuando, llegado el momento, un grupo de investigadores obtuvo una beca y digitalizó el archivo de Neuchâtel. Porque con la digitalización del archivo de Neuchâtel, tú tienes acceso a todos los elementos del archivo, que él no pudo, aunque su vida fue larga y lo visitó muchas veces, y es larga porque todavía vive, no pudo extraerlo y leerlo todo. Con esa lectura completa del archivo, porque la máquina permite tener acceso y manipular todo el archivo como dato, han cambiado las conclusiones que les trajo. Que las conclusiones hacen referencia, como todos supongo que sabéis, al peso de la literatura clandestina en la Francia prerrevolucionaria. Y a qué fue lo que hizo perder legitimidad a la monarquía francesa. Bueno, pues todo eso cambia con el estudio de los autores, a los cuales no me voy a referir ahora, que han hecho no solo la digitalización, sino el estudio de ese archivo. Han aparecido 2 libros en los últimos años de estos 2 autores, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que han cambiado esta cuestión. Bien, yo, si habéis leído mi texto, lo habéis visto, lo que señalaba es que es necesario tener una conciencia mediática. Y creo que, además, esta conciencia mediática, que hace referencia a la conciencia de lo digital, es fundamental, porque volviendo a lo anterior, digamos que vivimos en una época de desorden. Y en esta idea de desorden hay algunos elementos que no nos favorecen. Es decir, que parece como si estuviéramos dando la espalda al contexto en el que trabajamos. Un estudioso, un historiador, pero no solo historiador, europeo, El Corruña, suele decir en tono provocador que los historiadores no piensan, pero no porque carezcan de habilidades mentales ni porque las que tienen no sean válidas, sino porque la disciplina prima clasificar las cosas. Y visto así, dice él, es como si hubiéramos perdido parte de nuestra capacidad para soportar el desorden. Y este desorden ha de ser soportado, y ha de ser soportado analizándolo. Y analizando quiere decir haciéndonos una serie de preguntas sobre cómo producimos hoy. Preguntas del tipo, ¿quién está utilizando qué herramientas y con qué fines? ¿Cómo cambian los métodos si es que lo hacen cuando los historiadores tienen acceso a grandes conjuntos de datos, a programas de visualización, a software de mapeo de historias, a innovaciones de codificación? ¿Qué es lo que cuenta como herramienta o método digital? ¿Qué tipos de preguntas pueden plantearse y responderse con estas tecnologías? ¿Es solo divertimento o aquí esto permite hacer preguntas significativas que de otro modo no nos hubiéramos podido hacer, como ocurre con el caso del archivo tipográfico Neuchâtel? Y eso da lugar a respuestas que modifican nuestra concepción del pasado. ¿Qué preguntas, por tanto, podemos hacer? ¿Qué otras no podemos hacernos con las herramientas digitales? Por ejemplo, la lectura de cerca, cualitativa. ¿Cómo han mejorado, si es que ha mejorado nuestra historia, es decir, nuestra comprensión del pasado con todo esto? Y finalmente, ¿cuál es la relación de nuestro trabajo con el campo digital? ¿Y qué nos separa del modelo antiguo? En definitiva, yo lo que vengo a defender es que nosotros no deberíamos decir que existe una cosa que se llama historia digital. Al menos no deberíamos decirlo si no decimos que existió una historia analógica. Y yo nunca diré que los historiadores de los años 60 o 70 eran historiadores analógicos.
eran historiadores y su ecosistema era analógico. Y hoy en día todos los historiadores trabajan en el mismo ecosistema, que es el ecosistema digital. Amén de que algunos utilicen estas herramientas, estos softwares, estos programas, para trabajar con los datos y con los documentos del pasado. En fin, como decía Walter Benjamin, y con esto cierro, dentro de largos periodos históricos, junto con el modo de existencia de los colectivos humanos, se transforma también la manera de su percepción. El modo en que se organiza la percepción humana, el medio en el que tiene lugar, está condicionada no solo de manera natural, sino de manera histórica. Por tanto, nuestra manera de percibir el mundo ha cambiado. Y esta sensibilidad, esta percepción, lo está modificando todo, aunque no queramos admitirlo o nos resistamos a admitirlo. Y hasta aquí, y tenemos unos 20 minutos por si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a usted, profesor Pons, por su fantástica y tan clara conferencia. Muchísimas gracias a usted. Tenemos muy poquito tiempo hoy día para las preguntas porque tenemos que respetar el tiempo del profesor, que nos ha pedido que tiene otras cosas que hacer también importantes. Así que preguntas abiertas y lo más al grano posible, por favor. No sé si alguien quiere puede ocupar su audio y si no lo tiene puede hacerlo por el chat. Fernando. Sí, muchas gracias, profesor Pons. Muy sugerente su texto y sus otros textos y sin duda su exposición. Yo solo quisiera hacerle una pregunta respecto al concepto no solo de historia digital, sino de humanidades digitales, a partir de dos apreciaciones que hace. Una primera en su exposición, todo ha sido afectado, ¿no? Esa sería. Y en el texto enfatiza, digamos, que también las cuestiones de orden epistemológico se modifican sustancialmente en el ámbito de la digitalización. Mi pregunta es si, pero quisiera sostener un poco más esta apreciación, y la pregunta es si este concepto, humanidades digitales, ¿no?, hasta cierto punto implicarían un contrasentido, porque también afectarían el propio concepto de humanidades. Más aún, yo diría también el de historiografía. Ahora, una segunda apreciación es que esta distinción entre analógico y digital conviene más desde una perspectiva que enfoca fundamentalmente procesos comunicativos, ¿no? Eso han hecho, por ejemplo, las investigaciones más actuales en neurociencias respecto al sistema nervioso central, neuronal, a partir de esta noción de paquetes cuánticos de información que son fundamentalmente ámbitos de digitalización. Vamos, ¿no? Sí, digamos que el cerebro funciona en términos de digitalización. Pero hay, digamos, una serie de posturas muy interesantes al respecto sobre comunicación analógica, comunicación digital. Una de ellas, a la que me quiero referir muy rápidamente, es la famosa Escuela de Palo Alto, que desde los años 70 empezó a trabajar esta cuestión de la comunicación digital frente a la comunicación analógica. Y su postura es que la comunicación digital se diferencia de la analógica fundamentalmente por la diferencia entre comunicación verbal y no verbal. Toda comunicación verbal es ya digitalización. Y su postura incluso es más fuerte. Cuando aparece la imprenta, la comunicación a distancia, que es una tecnología de la comunicación, la escritura, la imprenta, los textos impresos, ya es una tecnología de la comunicación y que posibilita la ampliación de la comunicación a distancia, se acentúa, digamos, su naturaleza de digitalización. Si todo ha sido afectado, pero particularmente el propio concepto digamos, de facultades humanas, por ejemplo, la razón, la memoria, todo ha sido externalizado. Yo creo que este proceso se ha agudizado en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, pareciera que el propio concepto de humanidades y también de historiografía necesita con urgencia ser repensado, precisamente en términos de esta externalización de factores que antes, incluso la propia filosofía, pensaban como facultades humanas.
el propio concepto de razón, solo para referirme a ello, y que ahora ya es referido a procesos comunicativos mediados por tecnologías específicas. Entonces se habla de racionalidades limitadas. Muchas gracias, profesor. Pues sí, yo creo que en parte la primera pregunta, que es la fundamental, ya usted mismo la ha contestado, quiero decir que ha introducido esos elementos, porque aquí hay un problema, porque yo no pretendo ser un defensor de las humanidades digitales ni la historia digital, pretendo señalar el hecho. Por eso he empezado con la cuestión historiográfica, en el sentido de decir que cuando uno hace historiografía o cuando hace una teoría, tiene que entender el contexto en el que funciona. Y el contexto predominante hoy es este. Y he procurado poner una serie de ejemplos para que se viera que cuando desde el momento en que enviamos correos, utilizamos el celular, no visitamos el archivo, hacemos archivos y documentos con nuestra computadora, todo eso está modificando nuestro trabajo. Pero efectivamente, cuando se utiliza el término digital, y esto tiene efectos epistemológicos por la mera razón, como usted ha señalado, de que este elemento arrastra una serie de cuestiones con él. Una serie de cuestiones que vienen del momento comunicativo. Y todo esto se está filtrando dentro de nuestro trabajo sin que nosotros seamos conscientes de ello. ¿Y por qué no somos conscientes? Porque no queremos reparar en los cambios que se están dando con lo digital. Y pensamos que nuestro tipo de trabajo o nuestro ejercicio como historiadores continúa siendo el mismo. Por eso yo señalaba que, y usted mismo lo ha señalado, que el término humanidades digitales parecía un contrasentido. Por eso yo al final he dicho que me parece que esto, como campo, bueno, pues tiene su sentido, pero en realidad todos vivimos en el mundo digital. Por tanto, no es que haya historiadores digitales y historiadores que no lo son. No, todos somos digitales. Lo que ocurre es que hay algunos que utilizan las herramientas para trabajar, es decir, que el ordenador, la computadora, bueno, el ordenador decimos aquí, la computadora, esto es como si, vamos a ver, como si yo, ¿cómo lo explicaría? Como si yo tengo, no sé, un destornillador, ¿no? Pues un destornillador yo lo puedo utilizar para rascarme la oreja, pero esa no es la función del destornillador. El destornillador tiene una función. Y la computadora, la función de la computadora no es que yo escriba mis artículos, ni siquiera que yo navegue. La computadora tiene una capacidad de la cual yo utilizo el 5%. Es la capacidad de programar, de utilizar programas. Y cuando yo veo una página y le digo, muéstrame el código de la página, eso es otra cosa. Eso es la computadora. No es lo que yo veo. Lo que yo veo es una traslación, una proyección. Es como cuando yo escribo algo y lo imprimo. Eso nunca será fijo hasta que no lo imprima. Por eso he dicho que es un contrasentido. Y por eso digo que lo digital arrastra muchas cosas. Y efectivamente, para comprender el impacto de lo digital no hay mejor comparación que la imprenta. Y tenemos muchísimos estudios sobre qué impacto tuvo la imprenta en el mundo cuando apareció. El impacto que tuvo en las décadas y siglos sucesivos. Bueno, si la imprenta tuvo el impacto que tuvo, es lógico que pensemos que la desaparición del modelo y la sustitución por otro modelo, que es el modelo sin soporte, desmaterializado, tiene efectos igualmente importantísimos. Y aquí podríamos incluso hacer una historia mucho más larga que nos remontara a la aparición de la escritura, que también tuvo sus efectos en su momento. Y pensemos, por ejemplo, para los efectos que tienen todos los niveles. Ahora mismo, aquí en España tenemos una erupción volcánica, pero bueno, en general hay una enorme preocupación por la historia ambiental. Enorme, ya está en boga la historia ambiental y todos estos estudios sobre el medio ambiente que tienen que ver con nuestras preocupaciones por el cambio climático, etc. Bueno, pues los estudios de historia ambiental, muchos de ellos no se entienden sin la utilización del GIS, es decir, de las aplicaciones geográficas, de las visiones satelitales sobre el mundo, sobre las cartografías,
Y eso depende de herramientas digitales, aunque luego no se vean en el texto que yo pueda escribir, pero eso está ahí. Y bueno, coincido con que esto de digital arrastra muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es el poshumanismo y tantas otras cuestiones que tienen que ver con aspectos epistemológicos, también historiográficos, etcétera. Pero creo que esto sobrepasa en exceso lo que era mi pretensión, que es simplemente mostrar algunos elementos que puedan hacernos reflexionar, porque no son todos, elementos que puedan hacernos reflexionar sobre el cambio y sobre el ecosistema en el que nos movemos. ¿Es que acaso la profesión, nuestra profesión, ha funcionado o hubiera funcionado igual durante la pandemia si no existieran estas herramientas digitales? No estaríamos aquí, por supuesto. Yo hubiera tenido que desplazarme a Chile, quizá no hubiera ido. ¿Es que acaso la conexión que hoy en día realizamos con otros historiadores de otros lugares, vía correo electrónico o vía chat o vía lo que fuere, es la misma? ¿Acaso la profesión no está mediada por las herramientas digitales? Toda la profesión en su conjunto, toda. Todos los procesos, desde el proceso de escritura, el proceso de edición, el proceso de relacionarse, de construir la profesión, de difundir el conocimiento, todo está mediado por el elemento digital. No hay nada que escape a este elemento digital. Muy bien, gracias Fernando. Mehdi. Sobre todo siguiendo con esta última reflexión, profesor Pons, muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo en su reflexión en el sentido de que la teoría de la observación padece de una ceguera digital. Y en ese sentido me gustaría que nos pudiera ahondar un poco en torno al cronotopo, pero dentro del cronotopo sobre todo la noción de espacio, ¿no? Que últimamente, ¿no? Con la historia transoceánica, la historia cruzada, la geografía urbana ha prestado especial atención al espacio. O sea, cómo el espacio, en este caso, pues es atravesado por esta suerte de desmaterialización también. No sé si de desmantelamiento, sí de diseminación, sí de desbordamiento. O sea, cómo de repente observa desde su experiencia en este ámbito esta reconfiguración del espacio. Muchísimas gracias. Pues sí, este es un elemento fundamental porque, como todos sabemos, el historiador trabaja con dos de referentes siempre. Yo siempre también se lo digo a los alumnos. Empiezo muchas veces con Kant y con sus a prioris y les digo, bueno, el espacio y el tiempo son fundamentales porque si no caemos en el anacronismo. Y efectivamente el espacio y el tiempo han variado. Bueno, han variado de una manera enorme. La globalización es otro elemento que forma parte de esto y los estudios sobre el pasado de historias conectadas, cruzadas, transnacionales, globales, no tiene tanto que ver con la digitalización porque ya apareció antes, sino con el fenómeno de lo que llamamos la globalización. Por supuesto, esta globalización está relacionada con el ensanchamiento o desbordamiento del espacio. Este desbordamiento del espacio es evidente porque es que yo estoy conectado, yo tengo mi celular y con mi celular a través de las distintas aplicaciones o de las redes sociales, yo estoy conectado con espacios que exceden con mucho lo que era el espacio tradicional del historiador. Porque el espacio tradicional del historiador es el espacio nacional. Y eso afecta tanto al espacio como afecta al tiempo. Porque el tiempo también funciona de otra manera, aunque aquí yo, claro, tendría que referirme a los estudios de Hartog sobre el presentismo y todas estas otras cuestiones, pero yo creo que el hecho de que tradicionalmente esto está todo conectado. Pensemos en cualquier acontecimiento, un acontecimiento del pasado, o digamos hasta determinado momento, es un acontecimiento fundamentalmente local o nacional.
un acontecimiento local o nacional que además tiene su traslación en el ejercicio de archivación, que es nacional. Ese ejercicio de archivación, a través del edificio y sus controladores, construye una memoria nacional. Hoy en día, un acontecimiento es un acontecimiento global, no es nacional. El acontecimiento, cómo funciona y cómo se disemina sin tener espacio concreto, es un acontecimiento que tiene impacto global y que no puede ser archivado nacionalmente. No construye memorias nacionales. Y eso lo vimos cuando cayeron las Torres Gemelas o con las guerras o con otro tipo de acontecimientos. Porque además eso discurre a través de un medio que por sí mismo y porque está controlado por determinadas empresas que así lo quieren, excepto algunas, como por ejemplo las chinas, ¿no? Pues esto es transnacional. Y la propia red, la propia empresa, el Facebook, el Twitter o la que fuere, genera el discurso sobre el hecho. De hecho, como he señalado antes, nos narra a nosotros. Es decir, muchas veces no tenemos control sobre nuestro propio tiempo ni nuestro propio espacio. Es el Google, yo tengo un correo Gmail y Google cada mes o cada cierto tiempo me narra. Me dice, mire usted, este es su recorrido durante el mes último. Ha visitado tal. Me narra. Facebook, aunque yo no lo utilizo, pero sí que tengo una cuenta, cada cierto tiempo me dice, este es su conjunto de amigos y me hace unos dibujitos y una especie de pastel con lucecitas. Esto es lo que usted ha hecho, esta es toda su trayectoria. Me narra mi tiempo y mi espacio. Bien, aparte de que nos narran externamente, aparte de eso, es que efectivamente el tiempo y el espacio se han desbordado. Y yo estoy conectado con cualquier cosa que sucede lejanísimamente. Pero esto iría mucho más allá y hay otros estudiosos que lo han analizado y no es mi caso, no he insistido excesivamente o mucho en la reflexión sobre el tiempo y el espacio hoy, porque este es un problema fundamental, que entiendo fundamental y que también solemos obviar. Pero bueno, yo creo que los historiadores del futuro tienen un trabajo enorme, porque van a tener que lidiar con una serie de parámetros a los que no estamos acostumbrados. De hecho, no estamos acostumbrados por una simple razón. Es que yo me veo cuando imparto las clases a mis estudiantes que les estoy impartiendo unas materias y unos modos que es como si estuvieran hace 30 o 40 años, solo que con algo más de saber acumulado. O sea, que sé más cosas sobre Europa, sobre la Revolución Francesa o sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero hay otros elementos que no les transmitimos. Pues tampoco hemos estado formados. Yo siempre pongo un ejemplo, que es que la gente vive en Internet, busca continuamente en Internet. Bueno, hay un editor, lo puse en mi libro, un editor de Oxford, que decía, que trata con los autores, son historiadores, que decía que el 90% de los historiadores que trabajan con ellos empiezan su investigación con una búsqueda en Google. Bueno, pues si yo empiezo mis investigaciones con una búsqueda en Google, esto significa que ha cambiado todo. Pero bueno, el ejemplo, y con esto termino porque lo lamento mucho, pero tengo que irme. Yo siempre pongo un ejemplo que es que yo entro y todos nosotros entramos en una librería y cuando vemos la librería, descodificamos la librería por completo. Sabemos qué editoriales publican buenas novelas, qué editoriales publican novelas de consumo rápido, sabemos qué editoriales publican libros de ciencias sociales, de historia. Dentro de historia sabemos qué editoriales son mejores, peores, qué tipo de libros publica esta editorial, la otra. Y eso es, yo entro y lo descodifico todo. Luego ya me compro el libro. Ese ejercicio de descodificación que hace cualquiera de nosotros, pero que no haría una persona que no se hubiera formado, y una persona
actual, viviendo actualmente, que es para un campesino que no hubiera tenido acceso a la educación, ese ejercicio ha costado años y años de sudor y sangre. Es decir, de escuela, de educación. En cambio, nosotros entramos en Google y no nos hemos formado en nada. Es decir, no tenemos alfabetización digital. No comprendemos ese mundo. Creemos que lo comprendemos, pero no lo comprendemos. Y recibimos lo que nos da Google o cualquier otro buscador o cualquier otra empresa como si esto fuera lo más normal del mundo. Y eso exigiría un proceso de alfabetización digital que sobrepasa lo que es, digamos, la primera vista y que afecta a todos estos elementos que he intentado mostrar anteriormente en mi charla. Les agradezco enormemente su asistencia, pero por desgracia tengo que dejarlo. Lo lamento muchísimo. No, no se preocupe, profesor. Ha sido un momento muy enriquecedor. A nombre del seminario, los organizadores, le volvemos a agradecer su participación. Un saludo grande hacia sus tierras y bueno, Igualmente. que la academia nos vuelva a juntar por ahí. Agradecerle a todos los que nos han acompañado también. Gracias. Invitarlos para la próxima sesión. Muchas gracias a usted, profesor. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profesor Pons. Gracias. Luego, muchas Bueno, gracias. Si quieren, todavía no sé, si quieres, Daniel, pues simplemente para agradecerles, porque hoy cumplimos un año, el seminario cumplió un año, precisamente con esta conferencia, un seminario que no sería posible sin lo digital, sería impensable, ¿no? Eso implica que lo digital tiene sus restricciones, pero también sus posibilidades, y que esas posibilidades hay que construirlas, ¿no? Entonces, a nombre de Daniel y el mío, yo les agradezco mucho su participación, su entusiasmo por este ámbito reflexivo, que no tiene otro objeto más que ponernos en comunicación y tratar de pensar juntos, de manera contigua, a partir de trabajos académicos serios, ¿no? Entonces, pues yo auguro más sesiones que las de septiembre, quizás un año más, espero. Todo es incierto, pero bueno, esperamos que dure este seminario más, que cuando se regresen a las actividades presenciales, que ya no van a ser tampoco tan normales en sí mismas, podamos continuar precisamente con estos espacios y explorar estas posibilidades que ofrece precisamente la digitalización. absolutamente, absolutamente. Aprovecho de saludar a Silvia y a Alberto. Qué gusto verlos. Muy bien. Muy bien. Lo dejamos hasta ahí entonces. Muchas gracias de verdad a todas y a todos. Gracias a Medi que siempre se conecta, Silvia, Alberto, ahora Marta, a los demás que están ahí también. Un saludo grande. Y no sé si Fernando nos quedamos con Medi para conversar con él al tiro, al final. Medi, ¿tienes un minuto? Ah, sí, claro, por supuesto, sí, claro. Bien. Hasta luego. Saludos. Marta, nos vemos más ratito que tenemos una reunión también. Hasta luego, buena tarde. Gracias. Gracias a Nos todos vemos, hasta luego. Hasta luego. y a todas. Gracias. Bien. A ver. No, Medi, bueno, queríamos agradecerte tu disponibilidad para participar y queríamos proponerte, si es que está dentro de tus posibilidades, que pudieses abrir el año 2022 en enero, ¿te parece? ¿Sí? Me parece muy bien, ¿Sí? ¿No hay problema? fenomenal. Para nada, al contrario. Yo te agradezco mucho tu paciencia, Medi. No, Te agradezco mucho tu paciencia tengo hasta para llevar, no te preocupes. No, No, a mí, pero se yo complican te pido luego disculpas los porque... horarios y las actividades de todos. Sí, no, yo Sí. pido disculpas porque a mí Fernando, yo leí tu correo, después Fernando me recordó, me insistió y a mí se me olvidó, pero de verdad te pido disculpas. No tengo ningún problema, es más, al contrario, enero me parece una fecha idónea para como que reordenar algunas cosas, así que me parece muy bien. Muy bien, perfecto. Además está fresco en La Paz en enero, ¿no? Ahorita hace mucho calor. Exacto, sí. Digo, Fernando, pues si te quieres venir para acá y desde aquí nos conectamos. Bueno, mira, estaría bien.
¿no? Si quieres, también tú, Daniel, si quieres hacer un viaje expresa, A ver no cuándo se solo a puede. México, sino a La Paz, para que conozcas el desierto mexicano, sería A ver fabuloso hacer a ver esa. cuándo se puede. Ojalá que se pueda. Nada, le mando un abrazo a los dos. Muchas Perfecto. gracias por todo, entonces. ¿Ya? Igualmente, No, Daniel. cuídense Oye, mucho. Daniel, te van a escribir de un seminario de la Ibero, ¿eh?